Eduardo Ruiz Vega actualmente es el director de cumplimiento regulatorio de Grupo Salinas. Y bueno, en su momento fue, hay que recordarlo, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Hoy es funcionario del Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego y es quien representa, en este caso, pues precisamente a TV Azteca en este momento de esta discusión. Eduardo, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues el espacio está abierto. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué tienen que decir? Pues mira, Carmen, básicamente la postura de Televisión Azteca, con la entrada en vigor de estas obligaciones llamadas comúnmente Most Carry, Most Offer, y con la disputa que hay con Dish, que te quiero decir que es la única empresa de todo el mercado con la que tenemos un diferendo y que hemos hecho valer ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues básicamente nuestra postura es que obviamente ahí está la Constitución y hay que cumplirla, pero lo que está haciendo Dish no cumple uno solo de los criterios de lo que establece la norma constitucional. Dish está retransmitiendo, bueno, en primer lugar, no sabemos de dónde está tomando nuestra señal, porque a nosotros no nos la ha pedido, nosotros no se la estamos entregando. Y la Constitución dice que nosotros tenemos la obligación de permitir la retransmisión en ciertos supuestos, lo cual incluye emitir la licencia correspondiente y entregar la señal para garantizar, en primer lugar, que sea la señal correcta y en segundo lugar, como lo dice la norma constitucional, que no se degrade la calidad de nuestras transmisiones. Entonces, Dish está tomando de algún lugar la señal, no sabemos de dónde la está tomando. Eso ya es una primera violación. Está tomando nuestra señal del Distrito Federal, Carmen, porque Televisión Azteca, por disposiciones legales, constitucionales inclusive, que lleva el Instituto Federal Electoral, tiene señales locales. Y está tomando nuestra señal del Distrito Federal y la está retransmitiendo a nivel nacional. Eso también está prohibido y tampoco cumple con lo que establece la Constitución. Obviamente no nos está pagando por los derechos de explotación de la señal y dado que no califica para la regla de gratuidad, nos debería de estar pagando. Entonces está incurriendo en un daño. Y el aspecto más importante de todos, Carmen, es que la propia Constitución señala que no se puede beneficiar de esta regla de gratuidad, ni directa ni indirectamente, ningún agente económico preponderante. Y es clara y evidente la alianza que tiene Dish con Telmex. Telmex, que creo que a nadie le cabe la menor duda, que será declarado en algunos días preponderante por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, pues esa es la posición. Nosotros la vemos, la verdad, una posición muy clara, muy sencilla. La hemos argumentado formalmente, estamos esperando una resolución. No estamos haciendo de esto una guerra mediática, estamos actuando formalmente en un expediente ante el órgano regulador y esperemos que muy pronto pues, se aplique la norma constitucional de manera estricta y se nos dé la razón, obviamente. Eduardo Ruiz Vega, con la suspicacia del caso, comentamos ayer al aire que nos llamaba la atención, lo comenté con Irene Levy de Observatel, que llamaba la atención que Dish emite una comunicación en donde le pide a IFETEL que declare preponderante a Televisa y quien responde es TV Azteca. Así lo interpretamos y así lo dijimos. Ya que estás aquí en representación de Azteca, ¿qué me dices? No, pues yo lo que te digo es que nosotros llevamos con este procedimiento ya meses. Nosotros hemos mantenido la información en la opinión pública y el hecho de que se haya dado esta coyuntura, pues simple y sencillamente pues es eso, ¿no? Fue una coyuntura. La verdad es que nosotros, Televisión Azteca, es una competidora de la empresa Televisa en el mercado de la radiodifusión y pues realmente nosotros lo que estamos pidiendo es que se aplique la ley respecto de las señales de Televisión Azteca, de ninguna otra. Bueno, Eduardo Ruiz Vega, dejemos aquí si te parece el asunto. Obviamente en un contexto como este, creo que los periodistas tenemos que ser muy escrupulosos, dado que somos de alguna manera, si no parte del asunto en términos del negocio per se, sí somos espacios de comunicación que debemos privilegiar desde luego el interés de la audiencia y escuchar tanto tu punto de vista, tanto la postura de Azteca, que desde luego es totalmente contraria a la que asume Dish públicamente, y en todo caso la sociedad mexicana tiene este derecho a saber qué dice Azteca sobre lo que está haciendo la retransmisión de los canales 7 y 13 en Dish, tiene derecho a saber cómo Dish
interpreta la propia Constitución y dice que lo que está haciendo es cumplir la Constitución, y estarás de acuerdo, Eduardo Ruiz Vega, que lo que urge es la comparecencia de la autoridad que resuelva precisamente cuál de las posturas es la que debe privilegiarse para saber quién tiene la razón en una circunstancia donde los actores de las telecomunicaciones se confrontan respecto a sus posturas en la interpretación de lo que es la norma de lo que es la norma constitucional. Así que creo que lo que cabe, Eduardo, es, bueno, lo que hicimos ahora, escucharte. Vamos a leer el comunicado de Dish precisamente para saber qué es lo que dice Dish acerca de lo que ustedes están diciendo y esperar a ver qué dice la propia autoridad, que en este caso, Eduardo, tú que eres experto, tiene que ser el IFETEL, o quién tiene que resolver quién tiene que resolver si se está cumpliendo o no la Constitución respecto a que Dish transmita los canales 7, 13 y los canales abiertos de Televisa. ¿Quién tiene que resolver lo que son estas posturas encontradas? Por supuesto, Carmen, por supuesto que te agradezco muchísimo el espacio. Por supuesto, creo que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por darle la información a la audiencia que se merece, y por supuesto que lo que falta es que resuelva el Instituto Federal de Telecomunicaciones este diferendo, que es un diferendo que ya tiene meses. Y yo coincido contigo, la verdad es que estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, porque sí siento que independientemente de que se tuvo que hacer ya un análisis muy profundo por parte de la autoridad, este asunto al final del día es un asunto en donde nosotros vemos un daño económico que todos los días se está acumulando. Entonces sí creemos que es un asunto que debe ya resolverse de manera prioritaria. Como de manera prioritaria, para poderlo resolver también ya debería, ¿no?, de establecerse pues la calidad de preponderante que tiene el grupo de Telmex y Telcel. Dish dice que lo mismo debe ocurrir con Televisa, y yo pregunto a un experto, déjate tú que eres representante de Azteca, déjate lo pregunto como experto, ¿debería la autoridad declarar preponderante a Televisa y desde luego Slim a los dos? Mira, yo lo que te puedo decir en mi carácter de pues académico, de experto, que llevo muchos años en esto, es lo siguiente. En el caso de Telmex Telcel, estamos hablando de las telecomunicaciones en general, según las cifras recientes que todo mundo conocemos y que la OCDE las puso en un reporte que en su momento la COFETEL le pidió hacer, es evidente que hay una concentración muy superior al 50%. O sea, estamos hablando de casi el 80% de las líneas fijas, el 70% de las líneas móviles y 3/4 partes de la banda ancha del país. En el caso de la televisión o de la radiodifusión, creo que el reto que tiene el instituto es un reto mayor, y te voy a explicar por qué. Porque el mercado de la radiodifusión no nada más incluye a la televisión, también incluye a la radio. Entonces dependerá mucho de cómo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ahora es también la autoridad de competencia económica del sector, ya no es la Comisión Federal de Competencia, ya ellos tienen esa doble cachucha, dependerá mucho de las mediciones que ellos hagan. La verdad creo que no es tan claro como en el caso de las telecomunicaciones, pero la buena noticia para el auditorio es que ya faltan menos días, ¿no? Ya estamos a un mes prácticamente en que ya nos den esa respuesta. En lo que corresponde a Slim. En lo que corresponde a quien vaya a ser declarado preponderante. Bueno, pero te preguntaba tu opinión técnica sobre, bueno, clarísimo está lo de Slim, y creo que el expediente de Slim debe ser voluminoso, en serio, para una reglamentación asimétrica que, bueno, pues está más que claro que es un agente de este tamaño. Pero respecto a Televisa, si Dish plantea que también debe ser preponderante, declarada por la autoridad así, ¿qué opinas al respecto? Lo que opino es que dependerá mucho del análisis que haga el IFETEL. Pero no tienes opinión propia sobre el tema. Es que no tengo la información. Mira, la parte que a mí que yo no tengo y que no me queda clara es cómo van a medir el mercado. Y te lo explico. Cuando de esto se discutió en el Senado... Pero si eres experto, Eduardo, ya te quité la cachucha. No eres TV Azteca, eres el experto. No, por eso te digo, es que depende mucho cómo miras el mercado. Si tú empaquetas a la televisión con la radio, entonces probablemente no haya el 50%. O sea, depende mucho de qué elementos tomes para medir. ¿Cuál debería ser el criterio sensato para esto, el mejor para ti? Para medir si es preponderante o no Televisa. ¿Qué herramienta usarías? Tú fuiste comisionado en la COFETEL.
Sí, el criterio sensato, lo que no sé si existan los elementos hoy por hoy, sería la audiencia. La audiencia. El número, para mí sería lo sensato. Y entonces, si se utiliza la audiencia como elemento a medir, y si Televisa tiene, pues qué, no tengo idea cuánto de porcentaje de la audiencia. No creo. Bueno, si me dices cuánto tiene TV Azteca, que es donde estás, pues lo que resta es de Televisa, y así está fácil la aritmética. En televisión, Carmen. Televisión. Pero si lo cuentas, si cuentas la audiencia con la radio, sí, entonces se pulveriza. Pero ¿por qué juntas la radio con la tele para hablar de mercados? Pues porque lo que dice la Constitución y lo que están analizando en el IFETEL, justamente la Constitución habla del mercado de radiodifusión en general. ¿Y lo van a poner en el mismo paquete? Comunicaciones en general. Pues eso sí me sorprende, no tenía esa noción del tema. O sea, tú dices que van a juntar radio y televisión y a partir de eso determinar la preponderancia de los actores, pero son mundos distintos. Es probable. Bueno, y si quieres saber en dónde está esta discusión, ¿dónde? Y con todo gusto te la voy a buscar y te la voy a mandar. Sí. Esta discusión se dio en el dictamen que en su momento hizo el Senado de la República. ¿Y ahí qué quedó? Ahí se habló de dos mercados. El mercado de las telecomunicaciones en general y el de la radiodifusión en general. ¿Todo en bola, radio y tele? Así es. ¿Y crees que es un buen criterio? Pues no sé qué tan buen criterio sea, pero pues ahí está por escrito. Pues va a generar debería generar una circunstancia de mucha discusión, porque imagínate lo que va de por medio, determinar o no si un agente es preponderante, con lo que eso significa para ese agente, que le apliques normas asimétricas, que le contengas de alguna manera su tamaño para que los demás puedan competir, todo el conjunto de cosas que están en juego en este momento. Fíjate fíjate la sorpresa que generas con esto que nos dices. Si radio y tele se van a poner en el mismo paquete y se sumará, a ver, déjame entenderte, si se suma la televisión de Televisa más, ¿qué te gusta? ¿Su radio, W Radio y su presencia en la tele, en la radio, todo junto? Sí, seguramente sí. Ahora, te voy a decir una cosa. Sí. Yo tengo confianza en el IFETEL. Tengo confianza porque, como todos sabemos... No, bueno, nos queda de otra porque está en su cancha el balón. No, yo lo sé, pero los 7 comisionados sabemos que son personas de gran probidad, sabemos que fueron personas que hicieron un examen muy complejo, sabemos, digamos, que pasaron por un proceso de selección inédito en este país, y yo estoy cierto que lo que estén haciendo, lo están haciendo con un gran cuidado. Ahora, bueno, eso es lo que se les exige. Ahora, déjame decirte una cosa, Eduardo Ruiz Vega. Dices que se tiene que determinar el criterio para determinar la dominancia. Bueno, desde luego Slim tiene ya un conjunto de cosas que ya las explicaste y el tamaño de Slim está ahí a la mesa. En el caso de Televisa, que sería esta otra gran discusión y de la que estamos escuchando tu punto de vista como experto, dices, depende el criterio, depende la manera de medir precisamente las cosas. Nos sorprendes diciendo que el Senado dijo, o se plantea en el Senado que sea radio y televisión junto, lo cual me sorprende muchísimo. Y dices, por ejemplo, un elemento para medir la dominancia puede ser la audiencia. Si se trata, supongo yo, sin ser experta, de la televisión abierta, pero si hablamos, por ejemplo, de este gran jaleo que es el de la televisión de paga, pues ahí yo supongo que el criterio tendría que ser por suscriptores, ¿no? En la televisión de paga, sí, por supuesto. Entonces estamos hablando de bichos distintos, la televisión abierta, la televisión de suscriptores, la radio. Así es. ¿Cómo se va a resolver quién es quién y qué tamaño tiene cada quien y qué debe hacer la legislación para que se atemperen las hiperconcentraciones que hoy tenemos? Mira, es que la parte que hay que entender, Carmen, es que este concepto de preponderancia es un concepto nuevo que se está inaugurando. Dime qué significa para efectos prácticos. Para efectos prácticos, la preponderancia es, pues quien tiene una presencia en el mercado de 50+1. ¿No? En algunos de los mercados. Es un concepto nuevo, Carmen, porque el concepto que existía... Dice Dish que tiene Televisa 58. 58, bueno, pero no sé si eso nada más es en la televisión abierta. Ya. O sea, ese es el problema. Pero es que, a ver, las reglas que siempre se han aplicado durante muchísimos años, a partir de 1993, que fue cuando se emitió la Ley Federal de Competencia, han sido otras reglas. Es la regla del poder sustancial en un mercado relevante, con ciertas pruebas, en donde hay mucha jurisprudencia y muchos precedentes. La declaratoria de preponderancia
que el constituyente permanente metió a la reforma constitucional tiene otra naturaleza, es una naturaleza, yo te diría, tal vez más sencilla y más inmediata, porque dados los problemas que tenemos en el mercado de competencia, ¿sí? No se puede, el mercado no puede esperar a que se dé todo el proceso de la Ley Federal de Competencia, que ha probado a lo largo de los años tener problemas en los tribunales, y esto se ha tardado. Entonces el Congreso de la Unión, erigido en el constituyente permanente, crea este concepto de preponderancia y le ordena al Instituto Federal de Telecomunicaciones en 180 días hacer las declaratorias correspondientes y emitir la regulación correspondiente. Entonces esto es algo nuevo, Carmen, nunca se ha hecho, es un gran reto que tiene el IFETEL, y por eso la verdad es que hasta no saber cómo están ellos haciendo este análisis, es muy difícil opinar sobre algo en lo que no tenemos precedentes en este país. Pero están opinando, tanto Azteca como Dish. Bueno, nosotros estamos porque opinando... ambos, claro, entiendo desde luego en la defensa de su propio interés, pero aquí la sociedad mexicana tiene dos interpretaciones de un mismo asunto, que es la Constitución. Dice Dish, la Constitución dice que yo puedo y debo subir a mis paquetes y a mi servicio, para mis suscriptores, la tele abierta, el 13, el 2, todos los canales abiertos, como lo está haciendo, dice Dish, cumpliendo la Constitución. Ustedes opinan y tienen una postura distinta y dicen, no, ellos están haciendo una interpretación indebida de la Constitución, y en eso andamos. En eso andamos, en efecto. Y el IFETEL es el que tiene la palabra en este punto. En ese punto tiene la palabra el IFETEL, en la declaratoria de preponderancia que habrá de hacer el IFETEL también tiene la palabra. La diferencia entre uno y otro es que en el caso de la retransmisión de las señales, la norma ya existe y es perfectamente clara. Y la responsabilidad que tiene el IFETEL es aplicar la norma. En el otro caso, todavía estamos dentro del periodo de espera y de los análisis que están llevando a cabo. Entonces, sí te destacaría esa gran diferencia. En el caso de la retransmisión, en efecto, hay dos posturas encontradas, ¿sí? Hay una norma que ya existe y se tiene ya que aplicar la ley. En el otro caso, todavía el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene algunos días, hasta el 9 de marzo, para emitir las declaratorias que tenga que emitir. Y ya que estamos sentados en gastos, Eduardo Ruiz Vega, te aprecio que podamos hablar pues en esta calidad tuya de experto, pero también de funcionario de TV Azteca. Está el asunto de las leyes secundarias y de las reglamentaciones que vienen, que es otro asunto. Hace rato que oíamos a Angélica Melín, nuestra compañera, escuchábamos la voz de legisladores y de gente que dice que está circulando los borradores o borradores de las leyes secundarias para la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Déjame preguntarte, ¿TV Azteca recibió un borrador con sello de agua de alguna autoridad sobre las leyes secundarias? No que yo sepa. No que tú sepas. Bueno, pues no tampoco lo sabemos nosotros, pero eso dicen algunos legisladores. ¿Y te suena lógico que esto esté ocurriendo? Mira, y esto ya lo platicaba el otro día con algún otro colega nuestro, porque yo también colaboro en medios de comunicación. Yo decía que si se está haciendo, no lo vería mal, y si no se hace tampoco, que no hay que satanizar lo que ahorita suceda o no suceda, porque como demostró la experiencia con la reforma constitucional, el verdadero foro donde se van a dar las discusiones va a ser el Congreso de la Unión. Entonces, pues mira, si se está haciendo o no se está haciendo, la verdad no le veo yo tanta relevancia, sino la relevancia principal que yo le veo es que todas las voces sean escuchadas con seriedad por parte de los legisladores federales, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Es una ley, Carmen, histórica, muy compleja, porque lo que se está haciendo es unir dos materias que siempre estuvieron por separado, y esto no era casual. La naturaleza de la radiodifusión, empezando por su gratuidad, es distinta a la lógica del resto de las telecomunicaciones. Una ley, la de radio y televisión, es una ley que data de 1960, es una ley, yo te diría, que mira al pasado, y la de telecomunicaciones, que se va a fundir con la ley de radio y televisión, es una ley moderna de 1995. Entonces, independientemente que hay gente muy preparada, tanto en el Ejecutivo Federal, como en el IFETEL, como en el Congreso de la Unión y sus asesores, y bueno, yo estoy cierto que el trabajo que se vaya a presentar es un trabajo muy serio. También estoy muy cierto
que hay cosas y que puede haber temas que se deben de perfeccionar. Y ojalá lo que se dé en el Congreso de la Unión sea una discusión nutrida, transparente y de cara a la sociedad mexicana, Carmen. Pues de eso se trata, Eduardo Ruiz Vega. Te aprecio que hayas llamado y que nos hayan pedido este espacio para escuchar la postura de TV Azteca. Estaremos en comunicación y, en efecto, muy al pendiente de lo que determine el IFETEL por un lado y de lo que haga el Congreso, pues ya muy próximamente con el tema de la reglamentación y las leyes secundarias para que entre en vigor formalmente y en operación la reforma constitucional aprobada y promulgada el año pasado. Gracias por esta comunicación, Eduardo Ruiz Vega, y estamos al habla. Buenos días. Estoy a tus órdenes, Carmen. Gracias y buenos días.